Buenos días, mis queridos amigos. Estamos en la semana pascual del año 2021 y vamos a grabar la lección laurentina número 38, en la cual abordaremos la 47ª tesis del racionalismo jurídico, que es una tesis que versa sobre la justicia. Que tengamos que haber llegado a este número de tesis para abordar el tema de la justicia les indica ya suficientemente, solo por esta ubicación en el tramo final del agrupamiento de las tesis del racionalismo jurídico, que es un tema dentro de la filosofía justnaturalista propuesta en Visión Lógica del Derecho. Es un tema derivado, subordinado, no hegemónico. A diferencia de lo que sucede con este tema de la justicia, por un lado, en la filosofía política contemporánea, no estoy seguro de que en toda ella, porque no la conozco suficientemente bien, pero por lo menos en una parte significativa. Y por el otro lado, en aquel sector, desde luego, muy minoritario de la filosofía jurídica, extremadamente minoritario, pero existente, en el cual se abraza el justnaturalismo. Ya sabemos que, qué sé yo, el 80-85% más quizá de la filosofía jurídica de nuestro tiempo es positivista, rechaza el justnaturalismo, pero hasta tal punto huye de todo lo que suene a demasiado metafísico o incluso demasiado filosófico, que, como ya lo expongo en el libro, aun la propia denominación de suyo bastante anodina de filosofía jurídica o filosofía del derecho, hoy tiende a reemplazarse, por lo menos en el mundo hispánico, por teoría del derecho, lo cual todavía tiene una connotación, una resonancia todavía más positivista. Bueno, pero entre esa minoría, que yo no sé si es del 5, el 15 o el 20%, como muchísimo, no, eso, decir 20% creo que es ser muy optimista. Entre esa minoría que es justnaturalista, el tema de la justicia es totalmente preponderante. Mientras que, como ustedes han visto y quizá se han saturado en las lecciones laurentinas que hemos expuesto, sobre todo, pues qué sé yo, en las 15 o 20 primeras, el tema predominante, la cuestión esencial, el axioma del derecho natural abrazado en mi propia filosofía jurídica, es el bien común al cual yo le atribuyo todos los méritos: ser el fin de la sociedad, ser el motivo para que exista un ordenamiento normativo, ser la pauta y el canon para determinar cuáles son las reglas de inferencia y los axiomas de lógica normativa en ese sistema, ser la principal norma, el contenido mismo de ese sistema normativo. Bueno, de manera que le hemos otorgado un lugar de honor que ciertamente no es que
haya inventado yo en absoluto la noción del bien común, y sobradamente me he referido a mis predecesores, desde Santo Tomás de Aquino hasta Leibniz, pero hasta donde alcanzan mis lecturas, ninguno, absolutamente ninguno, en el pasado había enfatizado de ese modo y recalcado en todas esas facetas y varias más que en este momento no he resumido, la noción del bien común como sentido mismo y contenido esencial del derecho, como el axioma jurídico y metajurídico, y también como el canon principal de la existencia de la sociedad y el fin mismo de la vida individual y colectiva, porque la individual también, en la medida en que todos tendemos a una mayor cantidad y calidad de vida, pero esa mayor cantidad y calidad de vida no puede ser únicamente tenida y disfrutada individualmente, sino en la convivencia social y, por tanto, en el bien común, como participación en el bien común. La propia noción que he desarrollado de los derechos humanos, tanto los de libertad como los de bienestar, como participaciones en el bien común, de nuevo, es una visión que, sin duda, no es que no se inspire en nadie y se me haya ocurrido a mí de la nada, pero formulada así, enunciada de ese modo, yo no la he encontrado en ningún autor que me haya precedido. Considero que esa es la aportación original de mi propio sistema de filosofía jurídica. En cambio, la justicia pasa a ser, en lugar de axiomática, un teorema cuyo alcance, cuyo perfil voy a desarrollar, pero es lo suficientemente importante en el diálogo con otros enfoques de filosofía jurídica y política, que voy a dedicarle más de una sesión. Tendremos esta lección laurentina de hoy, pero también la próxima, ya está, quizá, no lo puedo asegurar en este momento, pero quizá nos alarguemos y le consagremos una tercera lección al tema de la justicia. Como digo, el tema de la justicia es hegemónico, preponderante en la filosofía política, o por lo menos lo ha sido en la de un periodo que se iniciaría en los años 70 y habría durado unos 30 o 35 años. Y dentro de esa tónica podemos recordar libros como el de John Rawls, A Theory of Justice, el de Michael Walzer, Spheres of Justice, el de Martha Nussbaum, Frontiers of Justice, uno en francés de Jean-Christophe Merle, Justice et Progrès, otro de Amartya Sen, pero en definitiva sea con el título Justice, sin más, o Theory of Justice, o cualquier variedad. El título de Justice, o
si fuera en francés justice, en italiano justicia, en español justicia, aparece en los títulos de libros de filosofía política. Pues yo diría que de los que han marcado, han hecho escuela, seguramente a 2/3 o a 3/4. Ahora bien, cuando digo esto, de que en los grandes tratados de filosofía política de época reciente, del último medio siglo, un poco más, el tema de la justicia ha sido preponderante. Esto he de matizarlo porque sin duda ha sido así aproximadamente entre 1970 y el año 2010. Pero últimamente ya no es así. En realidad, evidentemente haría falta un estudio bibliométrico. Mi percepción es puramente a ojo de buen cubero. Y además yo no estoy enfrascado en el ámbito de la filosofía política, que sin duda es un ámbito próximo a la filosofía jurídica, guarda importantes conexiones con ella, pero profesionalmente es un área diversa e incluso, por ejemplo, en España, separada incluso en facultades diferentes. La filosofía política se enseña escasamente en las facultades de Derecho y está más bien reservada a las de Ciencias Políticas, que evidentemente esa divisoria no es tan tajante como podría desprenderse de lo que acabo de decir, pero es verdad que constituyen entornos académicos, grupos académicos relativamente estancos entre sí. Por tanto, mi conocimiento pues, es superficial, pero en la medida en que yo puedo, desde mi modesta atalaya, puedo verlo, la evolución de la filosofía política en los últimos 20 años aproximadamente ha ido apartándose de los esquemas que predominaban en los 30 años precedentes aproximadamente para buscar otros derroteros. Quizá la línea de demarcación la traza la obra de Judith Shklar, una filósofa política norteamericana, pero oriunda del Báltico, donde su familia tuvo que escapar huyendo del antisemitismo, y en su obra, que murió a una edad relativamente temprana, en su gran obra del año 1990, si no recuerdo mal, se titula Caras de la injusticia. Bueno, pues en esa obra y en otras, Shklar se queja del moralismo que predominaba en la filosofía política, por obra de Rawls y Nozick y tantos otros, desde ángulos diferentes, un moralismo en el cual se quiere dictar a la política desde una reflexión ética abstracta, a priori, cuál ha de ser su línea de conducta. Digamos que sería el método de Robinson Crusoe, un pensador, o de Descartes, en cierto modo, un pensador que se aísla, se encierra, reflexiona desde ideas a priori cómo debería ser el ordenamiento político-social, desde un punto de vista racional. Frente a eso, Shklar, pero ya antes Hannah Arendt y después otros, consideran que la filosofía política ha de tener una orientación más empírica, atender más a la realidad
política, reflexionar desde luego en torno a ella, elaborar teorías, pero teniendo en cuenta cómo es. Igual que Maquiavelo en El Príncipe ciertamente teoriza y aconseja, pero aconseja no desde un punto de vista de una moral, ni la cristiana, ni la pagana, ni ninguna, sino desde un análisis implacablemente frío de cómo es el ser humano, de cómo es la vida política, y por tanto sus consejos son puramente prudenciales, dada la escasa inteligencia y la maldad de las muchedumbres y de los propios políticos. Bueno, pues el político tiene que actuar con inteligencia, con astucia, con crueldad cuando haga falta, no excederse en la crueldad porque puede ser peligroso. Bueno, no es que sea esa no es que sea Maquiavelo el inspirador de Judith Shklar, ni por supuesto de Hannah Arendt, ni de otros filósofos políticos, pero sí creen que no se puede hacer filosofía política a partir de las abstracciones puramente especulativas de Nozick o de Rawls o de otras luminarias de la filosofía política de los años 70, 80 e incluso después. A este viraje, que fue minoritario en ese momento, pero que luego ha cobrado auge y se ha radicalizado, es lo que se ha llamado la orientación realista y no moralista en filosofía jurídica. A ese viraje ha venido a sumarse, en cierto modo, aunque va por un derrotero diverso, pero que confluye en lo que estoy ahora mismo considerando, que es el marcado por el ciudadanismo. El ciudadanismo que se difundió primero como con el término absolutamente engañoso y equivocado de republicanismo o neorepublicanismo, inicialmente como una corriente paradójicamente inspirada en Maquiavelo y en el republicanismo político inglés del siglo XVII, como fue inicialmente una corriente de historia de las ideas políticas. Y después fue reelaborado como filosofía política por quien fue mi colega en Canberra durante un semestre, Philip Petit, que cuando coincidimos allí en el año 92-93, él estaba en realidad iniciando porque había trabajado en otros temas filosóficos hasta ese momento, y estaba justamente entonces iniciando su reconversión a la filosofía política. Hay, hay una coincidencia casi, no exacta, pero aproximada entre su reconversión a la filosofía política y mi propia reconversión a la filosofía jurídica. Un poquito después, pero vamos, aproximadamente por el mismo momento de esos años 90. Bueno, el republicanismo, el llamado republicanismo de Philip Petit, que él mismo ha reconocido después que quizá el término no es del todo adecuado porque evoca la necesidad de un régimen republicano y lejos de su intención, él considera que su propuesta es perfectamente compatible con la monarquía. Por tanto, el término, pues la terminología es inadecuada y él mismo ha reconocido que quizá se podría llamar mejor ciudadanismo o civicismo. La palabra esta de civicismo, civicism en inglés, en español suena un poquito mal y por eso se ha llamado ciudadanismo, pero no ha calado mucho esa denominación y se sigue hablando de republicanismo. Y muchos que defienden, por ejemplo, en España la monarquía,
pues se consideran republicanos o republicanistas en ese sentido de Philippe Petit. No es Philippe Petit el único, ni mucho menos, pero en marcar esas nuevas orientaciones, pero sí podemos decir que en esos enfoques de filosofía política, la idea abstracta, ética, moralista de justicia, que es un ideal, queda prácticamente arrinconada o por lo menos subordinada, y en su lugar aparece sobre todo la idea de libertad. El objetivo del ser humano es ser libre, no vivir justo o ser justo o vivir con justicia, ni siquiera que le hagan justicia. No, el ideal es vivir libre. ¿Qué libertad? En la dicotomía de Isaías Berlín, libertad positiva, libertad negativa. Bueno, Petit, por lo menos en sus primeros escritos, insistió en que su propuesta era libertad negativa, no positiva. Esto puede haber variado posteriormente, yo no he seguido en detalle su trayectoria, pero su originalidad estuvo en esa eh, formulación de la libertad como no dominación que, que tiene unas características especiales y que comporta, es concomitante con una contrapartida, que es que el individuo aspira legítimamente a ser libre. Esto solo se puede conseguir en una comunidad ciudadana en la cual él mismo esté empeñado en la, en la polis, en la ciudadanía, en el destino común de los ciudadanos y en asegurar con su propia participación la libertad de los demás. En realidad, esta orientación es bastante kantiana, más kantiana que la de Rawls. Rawls se inspiró en Kant, aunque con razón se ha discutido que su filosofía política puede calificarse de kantiana. Tiene algunos rasgos inspirados en Kant, pero otros no. Pero el principio fundamental de la filosofía político-jurídica de Kant no es el de la ética. Kant separa derecho y moral. El principio fundamental de la ética kantiana es el imperativo categórico, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pudiera servir de ley universal, pero en cambio el canon de su filosofía político-jurídica es otro, es obra de tal modo que ejerzas tu libertad de tal modo que ese ejercicio sea compatible con el respeto a igual libertad de los demás. Bueno, por tanto, ahí está un único principio, que es el de libertad, pero en el ciudadanismo lleva aparejada el deber de participar en la vida pública, asumir los valores de la ciudadanía y, por tanto, con un ideal de democracia. Con otras orientaciones inspiradas en Rawls, pero que se apartan de la literatura. En realidad, el propio Rawls, en su evolución posterior, por ejemplo, en su obra Political Liberalism, modifica sustancialmente sus tesis iniciales, y también él se retracta de esa metodología inicial de reflexión a priori puramente abstracta y especulativa, para decir, no, yo no estoy haciendo mi deseo no es el de hacer una propuesta válida a priori universalmente por consideraciones puramente racionales para cualesquiera sociedades humanas. Yo elaboro mi teoría en el marco de una sociedad, de una tradición impregnada por unos valores, que es la sociedad norteamericana, la sociedad liberal democrática occidental, más ampliamente. Y por tanto tiene ese condicionante, que es cuando propone
su teoría del consenso por solapamiento, todo lo cual evidentemente da bastante marcha atrás con respecto a la, digamos, a la ambición racionalista de la teoría de la justicia, de su primera obra. Quizás es también una concesión al realismo, pero los rawlsianos de hoy pienso yo que siguen mucho más a las obras posteriores de Rawls y concretamente al liberalismo político que al inicial. Bueno, pues en esa nueva orientación lo que se busca es el consenso, la participación ciudadana, el acuerdo por vías, sea de democracia participativa o representativa. En definitiva, lo válido es lo correcto, lo proponible, es aquello a lo cual se acceda por esas vías. Que eso va a corresponder o no a un ideal ético abstracto de justicia. Bueno, pues quizá en parte sí, en parte no, pero el filósofo político ha de, ha de tomar esa brújula de lo que en las sociedades liberal democráticas los ciudadanos participando, imperfectas, sociedades mejorables, desde luego, pero pueden eh, acceder como voluntad mayoritaria. Digamos que aquí habría una influencia más bien de Rousseau, la voluntad general, que evidentemente es, en cierto modo, un mito, pero que sirve como una guía o como una meta asintótica accesible a través de todos esos modos, aunque sean insuficientes de suyo, de democracias participativas, deliberativas o electivas. Libertad, democracia, consenso y no justicia. No justicia porque no quiere decir que se abogue por la injusticia, pero mm, la, lo que ahora se quiere es no tener la mente puesta de manera excesivamente racionalista en un ideal en definitiva ético. Si nos fijamos en realidad, el primer Rawls hace un poco de trampa, o por lo menos podemos verlo así. No es el único. Habermas también. Rawls define la justicia como aquello a lo que aquella pauta, aquella organización social a la que se llegaría por consenso, por acuerdo, por pacto, en una situación ideal que para él sería el velo de la ignorancia. Lo justo no tiene una entidad propia, objetiva, que los seres humanos descubran, sino que su entidad es puramente subjetiva. Es la que resultaría evidente, deseable, escogida por los seres humanos que deliberasen y llegaran a un acuerdo en esa situación ideal. Como Habermas considera que lo correcto en política es aquello a lo que se llegaría por la acción comunicativa, o sea, por un diálogo ciertamente en condiciones ideales, pero no tiene una entidad objetiva. No hay, o por lo menos nos da igual, no se trata de descubrir un valor objetivo de justicia o de corrección política que los seres humanos, todos, muchos, algunos, pudieran descubrir por algún procedimiento. Su propia definición es por consenso. Claro, esto en el plano ético-político, es equivalente a definir la verdad por la evidencia, que también se ha hecho. Para los realistas, para los que profesamos el realismo, la verdad estriba en los hechos. Digamos, el realismo más radical, como el que yo profeso, el factualismo, considera que verdad y realidad son lo mismo. Es la verdad de los hechos. Ciertamente hay un sentido derivado de verdad en el cual decimos que un pensamiento es verdadero o que un enunciado es verdadero,
cuando refleja, representa, denota un hecho. Pero decir la verdad es decir la realidad. Contar la verdad es contar la realidad. Contar la verdad de los hechos es contar los hechos. Bueno, en cambio, para el idealismo, la verdad es evidencia. La verdad no tiene una entidad de suyo. Así es, por ejemplo, para Kant. Para Kant, por lo menos en una lectura superficial, acepta que existe la cosa en sí, que existen los hechos en sí. Pero esos no son absolutamente desconocidos y en realidad los postulamos meramente como una idea regulativa, porque no podemos acceder a ellos. Pero lo que sí tenemos es un inducto empírico y al mismo tiempo unos constituyentes a priori que nosotros ponemos y sintetizándolos producimos lo que es verdad desde el punto de vista del sujeto trascendental. Por tanto, es verdad lo que aparece como tal ante el sujeto trascendental. No podría en modo alguno cuando enuncia juicios evidentes, no podría equivocarse, no podría estar divorciado de la verdad de los hechos, porque la verdad no estriba en los hechos. Bueno, pues otro filósofo que no es idealista, pero que incurrió en por falta de hallar una definición mejor, incurrió en ese enfoque de ese reduccionismo de verdad a evidencia, fue Franz Brentano, lo cual le planteaba en su filosofía varios problemas. Y en la filosofía reciente ha sido el último Putnam, la obra que en los últimos 20 años aproximadamente de su vida emprendió apartándose de su filosofía anterior, Hilary Putnam, en definitiva un realismo trascendental, dijo él, pero en definitiva idealismo, que consideraba que la verdad es la adecuación no a la realidad, que cual sea, no lo sabemos, sino a un modelo. Pero ¿a qué modelo? A un modelo que sería el accesible para un investigador ideal, en condiciones ideales. Bueno, el problema con todos estas subjetivaciones es el siguiente. O bien, voy a hablar de Rawls, o bien la justicia es por definición aquello que concuerden los ciudadanos reunidos en asamblea en esa condición ideal, o bien la justicia tiene una entidad objetiva, es un valor objetivo, y aquello que esos ciudadanos en esa condición ideal, aquello en lo que concordarían, no sería un acto de voluntad, sino un acto de entendimiento. O sería captación, un acto cognoscitivo por el cual ellos captarían lo que es justo. Pero en Rawls aparece ese equívoco en que no queda del todo claro si es un acto cognoscitivo o si es un acto de voluntad. Más bien parece un acto de voluntad, pero si es un acto de voluntad, entonces más bien hay que pasar al segundo Rawls y a las derivaciones más recientes de filosofía política y dejando atrás ese ideal que en definitiva es especulativo, centrarse más bien en aquello que los ciudadanos, efectivamente, en las sociedades liberal-democráticas, acuerdan, son susceptibles de acordar por estos diversos mecanismos. Con lo cual, el ideal de la justicia, el tema de la justicia, pues no es hoy tan hegemónico en la filosofía política como lo ha sido hace 2, 3 lustros aproximadamente. En la filosofía jurídica, en el ámbito, bueno, la filosofía jurídica, como ustedes saben y ya lo he repetido muchas veces,
hoy está amplísimamente dominada por el positivismo. Yo me atrevería a decir que el 90% de los filósofos del derecho son positivistas. Pero evidentemente la estadística es una apreciación que vale lo que vale, porque mi propio conocimiento del medio académico es limitado y tampoco he hecho un estudio bibliométrico. Pero bueno, esta es mi apreciación. Entre el 10-15% de los filósofos del derecho que, que optan por el justnaturalismo, o sea, que reconocen un derecho natural con una variante u otra, seguramente prevalece el influjo de Finis. Se considera hoy el más influyente filósofo del derecho de orientación justnaturalista, aunque él mismo dijo que no le acababa de gustar esa locución de derecho natural, que prefería la de derecho racional. Bueno, como yo lo he sostenido argumentadamente en algunos escritos, Finis es mucho menos justnaturalista de lo que se suele creer. Pero bueno, es una, a su modo, con todas las limitaciones que queramos, es una variante de justnaturalismo. En el justnaturalismo contemporáneo, el bien común prácticamente está ausente. Y en cambio prevalece la justicia, casi como idea fundamentalísima y pauta decisiva de lo que el derecho natural puede aportar al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Bueno, yo detecto dos motivos para esto. El primer motivo es que el justnaturalismo actual, preponderante, es justnaturalismo preponderantemente negativo. Esto ya lo he aclarado en lecciones anteriores, pero lo recuerdo. El justnaturalismo sustractivo o negativo es aquel que considera que es condición necesaria para la validez de la norma jurídica el que se ajuste a un cierto canon, a una cierta pauta jurídico-natural. Pauta que es la justicia. El justnaturalismo aditivo o positivo, bueno, decir positivo puede confundir un poco. El justnaturalismo aditivo es aquel que considera que es condición suficiente, no necesaria, para la validez de una norma jurídica, el que ésta, promulgada o no promulgada, se deduzca según los principios y las reglas de inferencia de la lógica nomológica, de los axiomas del derecho natural y, en definitiva, del axioma del bien común. Esto significa que el justnaturalismo, bueno, el problema luego se complica un poco más. El justnaturalismo aditivo tiene también marginalmente un elemento de justnaturalismo sustractivo, pero esto es muy marginal, de ello ya he hablado anteriormente, no lo voy a recordar ahora para no alargar esta charla, pero esencialmente es así. El justnaturalismo aditivo agrega a las normas del derecho positivo, sin eliminarlas, sin someterlas a filtro, agrega unas normas que son anteriores y superiores. Esto evidentemente puede generar, es susceptible de generar antinomias jurídicas, y para resolverlas hacen falta unas reglas prudenciales de exequibilidad para, según la conciencia jurídica, dar cumplimiento o bien a la norma jurídico-natural o bien a la norma jurídico-positiva que colisione en aras de la armonía del ordenamiento jurídico y de la armonía de la vigencia efectiva del ordenamiento jurídico, de su eficacia. Para
justnaturalismo sustractivo. En cambio, el derecho natural no agrega ninguna norma, ningún contenido normativo que no esté en el derecho positivo, sino que al revés lo que hace es sustraer, eliminar del derecho positivo aquellos contenidos, aquellas leyes que vulneren un canon jurídico natural de justicia. Evidentemente los justnaturalistas sustractivos se desviven por hacer ver que lo que ellos están diciendo no es que toda ley injusta deje de ser ley, porque evidentemente esa frase de Santo Tomás, lex injusta non est lex, que ha dado pie a que los positivistas denigren y ridiculicen al justnaturalismo, diciendo que el justnaturalismo arruinaría todo el derecho positivo, porque según el enfoque de cada cual, prácticamente todos los contenidos del derecho positivo podrían reputarse injustos y por lo tanto el justnaturalista podría querer eliminarlos y los justnaturalistas, un poco acomplejados, un poco quizá a la defensiva, quieren que por nada del mundo se entienda que ellos están sosteniendo esa postura que podría considerarse incluso subversiva, sino que reservan esa eliminación de contenidos, ese filtraje, ese cedazo, únicamente a casos extremos de injusticia flagrante, manifiesta, grave. Bueno, en eso mi propio justnaturalismo aditivo también coincide, es decir, cuando la violación del bien común no la efectúa una norma, una ley, sino todo el ordenamiento positivo en su conjunto de manera grave y persistente, también, en eso coincidimos, deja de ser un ordenamiento jurídico para ser un conglomerado absolutamente sin validez jurídica. Bueno, la primera causa por la cual la justicia prevalece en el justnaturalismo contemporáneo es esa, es que lo que se busca es una pauta negativa y no positiva, algo que permita filtrar las leyes positivas y no añadirles una norma superior y anterior. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, ¿y por qué no añadirles la norma del bien común? Bueno, porque seguramente esta norma, como filtro, es más difícil, más problemática. Quizá resulta más fácil determinar si una ley es justa o injusta que si una ley coincide o no coincide con el servicio al bien común. Bueno, por lo menos esta ha sido en la cultura filosófico-jurídica contemporánea, esta ha sido la tónica. Ya yendo más allá en la reflexión, efectivamente podríamos imaginar, ¿por qué no?, un justnaturalismo sustractivo, pero en el cual el canon de sustracción, la regla de filtro, la diera no el valor de la justicia, sino el del bien común. Bueno, esto es una especulación que podemos dejar para otra circunstancia. El segundo motivo por el cual el justnaturalismo contemporáneo que hay, el poco que hay, se ha inclinado por tomar como pauta decisiva, como valor fundamental la justicia y no el bien común, es que ese justnaturalismo está orientado más que al legislador, al juez. Esto no siempre es así, no en todos los autores es así. Alguno incluso explícitamente ha dicho que su concepción se orienta más al legislador que al juez. Pero de manera preponderante, los justnaturalistas contemporáneos tienen en su proyección
la actuación judicial. ¿Y por qué tienen en su consideración la actuación judicial más que la obra del legislador? Bueno, ya hemos visto que para ellos el derecho natural actúa como filtro para la ley. Es condición necesaria de validez jurídica de la norma el que haya la norma promulgada, que es la única que reconocen, que sea conforme con el valor de la justicia. Ahora bien, como quieren ser modestos y prudentes y no incordiar excesivamente al legislador, ni aparecer como excesivamente subversivos o díscolos o insubordinados frente a la competencia legislativa, tienden más bien a confiar en el juez para que éste interprete la ley y la aplique según un canon, en parte hermenéutico, en parte como criterio de aplicación, un canon que va a ser el de justicia. Y de nuevo pueden ustedes preguntarme, bueno, ¿y por qué de justicia y no de bien común? Bueno, porque el bien común parece, de nuevo, excesivamente remoto, mientras que la justicia parece un canon más cercano. También quizá hay otras razones. Por ejemplo, en las constituciones eh, recientes se postula el valor de la justicia y en cambio en las que yo conozco y he leído no se postula el valor del bien común. Y de ahí que al querer interpretar y aplicar las leyes positivas según un canon de justicia, se pueda considerar que el juez está, por mucho que tenga una inspiración vagamente justnaturalista, está, sin embargo, actuando dentro de una orientación compatible hasta cierto punto con el propio positivismo jurídico. Mientras que si invocara al bien común, evidentemente eso tendría una connotación excesivamente justnaturalista. Bueno, estas son las dos razones que yo conjeturo por las cuales los justnaturalistas de hoy tienden más bien o exclusivamente a orientarse al valor de la justicia y se olvidan del bien común. Como digo, yo lo que voy a proponer es justamente lo inverso, deducir no el bien común de la justicia, sino al revés, la justicia del bien común, asignando a la justicia este lugar subordinado, derivado, el de un teorema y no el de un axioma. Y como ya me he extendido demasiado, dejo para la próxima lección el analizar cómo, en qué consiste la justicia dentro del marco del justnaturalismo que estoy proponiendo, cómo se deriva del axioma del bien común y luego entraremos en algunas reflexiones ulteriores para relacionar este punto de vista que yo propongo sobre la justicia derivada del bien común con algunas ideas de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino y quizá de algunos otros filósofos del derecho. Con esto pongo punto final de esta lección pascual y les doy cita si tienen la amabilidad de seguirme para la próxima charla que tendrá lugar la semana entrante.